Entonces, ¿cómo hago para pasar a la próxima lámina? Ok. Ya va. Ahora no sé pasar las láminas. Dios mío, bendito Con la sea. flechita No, sí, yo sé lo que es la flechita, pero no da. Eso, ya, escúchenme, los años han pasado, pero tampoco soy tan lento. Para ver aquí, más, menos. De clic en la No, imagen. le he dado clic en todo. Estoy que apago la computadora y la prendo otra vez. De hecho, que tiene una flechita que me da la opción de para arriba y para abajo. O sea que la tengo que mover aquí. Ahí cambió. Sí. Ah, sí, bueno, yo no sé si esta es la manera más inteligente de hacerlo, pero sí lo voy a hacer. Entonces la voy a ir cambiando en la presentación. Ok. Scroll and zoom the contents on your shirt. Ah, es que no me había dado el permiso para hacerlo. Bueno. Denme un segundito, muchachos, que ya voy con ustedes. Les prometo que antes que termine el día, terminamos la presentación. No entiendo por qué no me da la opción. Ah, ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, fíjense. Vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que es hiperplasia prostática benigna. Una de las cosas importantes que es un crecimiento histológico de la glándula prostática que produce una obstrucción al flujo de salida de la orina y se manifiesta clínicamente por algo que se llama síntomas del tracto urinario inferior. ¿Ok? Se calcula que aproximadamente el 33% de los varones entre los 51 y 60 años de edad van a tener estos síntomas y obviamente estos síntomas van a ir incrementándose de manera exponencial a medida que la edad del paciente va aumentando. Es bien importante entender que, como le decía antes, estos son aumentos de las células epiteliales y del estroma de la próstata. Sencillamente se produce una desprogramación de lo que es la apoptosis o la muerte celular programada que deberían tener todas las células por diferentes factores genéticos y eso hace que sencillamente las células se mueran más lentas, pero la velocidad de crecimiento sigue siendo la misma. ¿Qué hace esto? Que sencillamente aumentemos la cantidad de células que van a estar presentes. Hay diferentes mediaciones hormonales que producen la hiperplasia prostática, obviamente lo que es la presencia de la testosterona, que es un elemento que va a ayudar a que la próstata siga creciendo más, porque las células prostáticas dependen de la testosterona para su proceso, digamos, para todo lo que es su ciclo, tanto de reproducción, o sea, de multiplicación y lo que es el tiempo de la vida media. Vamos a hablar de ciertos medicamentos más adelante, como lo es la 5-alfa reductasa, que es un medicamento que se usa para inhibir la conversión de la testosterona, que es la molécula, digamos, no activa, en dihidrotestosterona, que es la forma activa de la molécula o de la hormona, y es lo que permite todo lo que es las funciones que tiene la testosterona sobre la próstata. Esta enzima, como les dije, la vamos a ver más adelante cuando hablamos sobre los tratamientos. Los receptores androgénicos mantienen su concentración a lo largo de la vida, es decir, que eso no va a haber cambio a pesar del crecimiento. Y, por supuesto, van a haber ciertos tipos de regulaciones autocrinas y paracrinas. Van a ver que hay muchas cosas de esto que yo no les voy a mencionar porque yo conozco la metodología de cómo se hacen los exámenes y me interesa entrar mucho más a una parte clínica con ustedes que estar hablando exclusivamente de cosas metabólicas y que creo que por la hora tampoco a ustedes les interesa. Entonces, como les decía, hay una mediación hormonal por la hiperplasia prostática y una alteración del equilibrio entre los factores de crecimiento y eso es lo que va a hacer que este desbalance, pero que la próstata crezca. ¿Qué es importante cuando hacemos la evaluación de la hiperplasia prostática? Obviamente la anamnesis, que es el interrogatorio, y siempre se los comenté y lo hablamos el día que tuvimos las clases, la semiología es la base de la medicina y es muy importante un interrogatorio en los pacientes.
Esto es fundamental porque es lo que nos va a orientar los diagnósticos. El examen físico, los estudios opcionales, así como los exámenes laboratorios, que son los que nos permiten llegar al diagnóstico, van a ser complementarios y las vamos a realizar en relación a los hallazgos que tengamos en el interrogatorio. Es decir, yo escojo mis estudios opcionales como los exámenes de laboratorio, dependiendo qué sospecha me genere esto acá. La otra cosa es el IPSS, que son unas siglas en inglés, que es esto es la escala prostática, el índice de escala prostática, que en inglés es International Prostatic Score Scale. Igual lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Es bien importante y siempre presten atención que estas son las cosas que vienen, que vamos a darle mayor relevancia ahorita en cuanto a la información que le quiero transmitir y lo que puede ir para el examen, es que cuando nosotros analizamos los síntomas urinarios, tú tienes síntomas de vaciamiento y síntomas de almacenamiento. Los síntomas de vaciamiento son aquellos que el paciente te puede describir o que puede comentar en el momento que está orinando. Y los de almacenamiento son aquellos síntomas que el paciente va a referir en el momento que el paciente está aguantando las ganas de orinar. Entonces, aquí ponen muchísimo. Realmente nosotros siempre clasificamos los síntomas en 7. Yo ya igual le pasé la presentación a Diana, así que Diana, si quiere compártesela a los muchachos después para que ellos también puedan revisar con más detalle esto. Pero, ¿cuáles son los síntomas relevantes que hay? Los de almacenamiento son la nocturia, que es el aumento de la frecuencia en la noche, la urgencia y la frecuencia, que aquí lo ponen como poliuria. Realmente hay 3 síntomas de almacenamiento. Y acuérdense algo muy sencillo, si es algo que me va a almacenar, la frecuencia, si me hace ir mucho rato, es que no tengo buen almacenamiento. Si tengo urgencia, es decir, que tengo que salir corriendo a hacer pipí, a pesar de que no haya aguantado demasiado tiempo, es porque mi almacenamiento está inadecuado. Y si me tengo que parar muchas veces en la noche, que es lo que se conoce como nocturia o frecuencia en la noche, es por problemas de almacenamiento. Después tenemos todo esto que aparecen aquí abajo, que son los síntomas de vaciamiento. Aquí ponen flujo urinario, dificultad y retraso de la micción, esfuerzo, dificultad para iniciar, micción intermitente, sensación de vacío incompleto y goteo. Se los voy a mencionar de manera sencilla, 4 que son los más importantes. Pujo, que puede ser para iniciar la micción o para mantenerla. 2, disminución de la fuerza del chorro. 3, intermitencia. Y 4, el goteo postmiccional. Esos serían los 4 síntomas de vaciamiento. Y los de almacenamiento, lo que les comenté, nocturia, urgencia y frecuencia. ¿Vamos todos bien hasta aquí? Pueden poner deditos si quieren, sí, para yo saber que no se durmieron. Por lo menos sé que Diana no está dormida, Eugenia tampoco, Madeleine, Diana y Rafa. Hay alguien que se le explotó la mano. Gracias. Y Rafael levantó la mano. 20 puntos. Ok, no te rías, mía. Entonces, la disuria, la hematuria y la hematoespermia, sobre todo la disuria y la hematuria, pueden estar presentes, lo voy a comentar más adelante, porque esto más que todo, más que ser un síntoma propio del crecimiento prostático, es una de las complicaciones que vamos a ver en los pacientes con crecimiento prostático. Entonces, la evaluación de la hiperplasia prostática benigna, la anamnesis, por supuesto, bueno, es el interrogatorio. Si nosotros estamos hablando que esto es una patología que produce trastornos para la micción, obviamente el interrogatorio tiene que basarse, pero así sencillito, en estos 7 síntomas y hay que preguntárselos al paciente. Es bien importante y siempre, esto es un paréntesis, porque yo nunca había dado esta clase, pero cuando hablen de nocturia es bien importante en aquellos pacientes que se quejan, que ellos te dicen que se paran mucho en la noche. Es importante saber si se paran a hacer pipí porque las ganas de orinar interrumpen el sueño, o porque son pacientes que tienen mal dormir, es decir, que tienen sueños interrumpidos y por supuesto cuando se despiertan, como tienen algo de ganas de orinar, aprovechan y orinan. Son elementos bastante diferentes. ¿Ok? Por supuesto van a haber factores como factores neurológicos que pueden alterar la manera como una persona orina. Problemas de urgencia y de frecuencia pueden ser por vejigas hiperactivas o hipoactivas. Eso hay que también interrogarlo. Ciertos tipos de medicamentos como los diuréticos pueden aumentar la cantidad de orina al día y por supuesto los pacientes pueden malinterpretarlo. Medicamentos de uso cardiovascular y por supuesto la diabetes. Acuérdense que la diabetes tiene algo que se llama poliuria, que es el aumento de la frecuencia o de la cantidad de orina que producimos para aquellos pacientes que tienen diabetes descontrolada. Entonces, fíjense, esto que está aquí es lo que yo les comentaba, que es el IPSS. Esta es la escala internacional de evaluación de los síntomas prostáticos.
y ella tiene una clasificación de síntomas que van a ser 7 preguntas. Esas 7 preguntas se clasifican desde 0 hasta 5, es decir, que el punto máximo que podemos tener son 35 y obviamente el mínimo es 0. Cuando tenemos de 1 a 7, tenemos síntomas leves, de 8 a 19 moderado y de 20 a 35 severo. Entonces, yo se lo había comentado anteriormente, yo nunca estaba muy de acuerdo con esto del vaciado incompleto porque es muy difícil que el paciente pueda interpretar un vaciado completo, pero yo no sé si yo puedo ampliar, sí puedo. Y fíjense que si leemos aquí, en el último mes, ¿cuántas veces tuvo la sesión de no vaciar completo la vejiga después de terminar de orinar? Que es lo que le decía que ellos lo ponen ahí y está en la escala, pero normalmente los síntomas son los que le comentaba. Esto es muy difícil precisar. Esto de menos de 2 horas es frecuencia. ¿Cuántas se paró? Se bloquea al orinar, paró y recomendó. Esta es la intermitencia. Esto es la urgencia. Esto es dificultad en el chorro. Pujar. Y esto es la nocturia, ¿ok? Más o menos los mismos síntomas que ya habíamos conversado antes. Este cuestionario es bien importante. A mí particularmente no me gusta que el paciente lo llene. Yo suelo hacerle las preguntas al paciente y le pregunto cómo sientes el chorro, cómo sientes que goteas, porque es bien importante decirle al paciente que, fíjense que cuando nosotros vemos aquí la puntuación que ellos le dan, te dicen nunca o ninguna, menos de 1 de cada 5 veces, menos de la mitad de las veces, alrededor de la mitad de las veces, más de la mitad de las veces y casi siempre. Acuérdense que no todos los pacientes a veces tienen el nivel intelectual para poder entender esto. Entonces, bueno, nada. Esta es la parte más importante porque este cuestionario muchas veces nos ayuda a hacer de forma más estructural lo que es el interrogatorio. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a pasar es el examen físico. ¿Ok? Fíjense esta pequeña imagen donde hablamos que menos de 20 gramos, esto es una clasificación que hacemos nosotros en el hospital universitario, y hay ciertos centros que usan esta clasificación. Yo no la he revisado, yo no la he visto en las guías americanas ni europeas, pero básicamente todo lo que sea menor a 20 gramos es normal, de 20 a 40 es grado 1, de 40 a 60 es grado 2 y más de 60 gramos es grado 3. Realmente este diagnóstico lo podemos hacer con el tacto, pero el tamaño realmente tú sabes los gramos con la ecografía, porque cuando nosotros hacemos el tacto, y fíjense aquí en este dibujito, uno está palpando es la parte de abajo, es decir, palpas el ancho, pero no palpas la profundidad, entonces tú no sabes qué tan alto es y es mentira que vas a sacar los gramos. Ahora uno normalmente con el tacto más o menos sabe si la próstata es pequeña, mediana o grande. Ok, algo bien importante también es que no existe una correlación directamente proporcional entre tamaño y obstrucción. ¿Qué quiere decir esto? No todas las próstatas más grandes van a ser más obstructivas, porque el problema de la próstata no es que tanto crezca, es que tanto obstruye la vía urinaria y mientras él no comprima la vía urinaria, él no va a producir síntomas. Usted mira, bueno, doctor, pero si crece más, obstruye más. No, porque como el crecimiento es asimétrico, a veces ya puede crecer hacia la vejiga, puede crecer hacia afuera, es decir, puede tener crecimientos concéntricos o crecimientos excéntricos, es decir, perdón, excéntricos hacia afuera y concéntricos hacia adentro. Un ejemplo que le doy a mis pacientes siempre, si yo siembro 5 matas al lado de una pared, se supone que la mata más grande es la que me va a tumbar la pared, pero no siempre es así, la pequeña pudo haber crecido hacia la pared y la tumbó. Incluso nosotros tenemos a veces pacientes con próstatas de 21 gramos o de 25 gramos que están trancados, que no pueden orinar, y yo tengo pacientes de 60, 80, con próstatas de 60, 80 gramos que están orinando bien. Dentro de los estudios paraclínicos, bueno, obviamente la hematología, la química, el uroanálisis, el cultivo de antibiograma y el antígeno prostático. Aquí hay muchos elementos que son de evaluación más integral que otra cosa. Realmente lo más importante, el antígeno prostático, bueno, siempre porque todo paciente con crecimiento prostático tenemos que descartar que no exista una enfermedad maligna que coexista junto a la hiperplasia. El cultivo de antibiograma, bueno, sí, se pueden hacer, más que todo el uroanálisis es más importante para ver si este paciente tiene infección urinaria, pero obviamente eso va a depender mucho de la clínica. Al final, estos exámenes que pedimos los podemos pedir todo de rutina para sencillamente ver cómo está el paciente, pero la relevancia aquí es, o lo vamos a pedir en relación a qué tanto los síntomas nos orienten a hacerlo. El PSA, el antígeno prostático, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. El antígeno prostático es una sustancia química. Yo se lo comenté en la clase de litiasis, que esto es una sustancia, es una enzima que lo que evita es la aglutinación. Él permite
que el semen se mantenga siempre fluido para que obviamente el transporte de los espermatozoides sea más eficiente. Entonces esto no es un detector, no es un marcador específico solo para cáncer. También habla de hiperplasia, habla de inflamaciones, prostatitis. Por supuesto, siempre es importante combinar el antígeno con el tacto. El antígeno, y lo hablamos también en la clase, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, el antígeno es mucho más sensible y específico que el tacto. Hay tendencias mundiales ahorita para que el tacto se vaya evitando hacer en aquellos pacientes con antígenos muy bajos y que tienen controles sucesivos de forma regular en la consulta. Yo sigo creyendo que es bien importante la utilización del tacto, porque el tacto, aunque no es más importante que el antígeno, es un elemento para complementar, es decir, complementa el diagnóstico. Entonces tiene utilidad en la detección precoz del cáncer de próstata, porque a pesar de que el antígeno es el que se modifica casi siempre primero, hay pacientes que en ocasiones pueden tener nódulos prostáticos, endurecimiento de la próstata, que bueno, pudiera afectar. Determinar en pacientes en los que se identifica cáncer podría alterar el curso del tratamiento de la hiperplasia prostática. Bueno, de esto no quiero andar mucho, pero sí les quiero hablar un poquito sobre los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Se acuerdan que antes les comentaba que estos medicamentos que estamos conversando, este en específico, que es el que evita la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona, como bloquea la producción de la testosterona, disminuye el valor del antígeno prostático. El antígeno prostático no es el cáncer. El antígeno prostático es como decir la alarma que se activa cuando hay cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Que este medicamento tiende a disminuir el valor del antígeno prostático, lo puede llevar a rangos normales sin que necesariamente no exista un problema oncológico o una neoplasia en la próstata. Aquellos pacientes que están recibiendo inhibidores de la 5-alfa reductasa son pacientes que deberían, cuando tú obtienes el antígeno prostático de ellos, tú debes agarrar el valor del antígeno prostático y multiplicarlo por 2. Es decir, yo tengo un paciente que tiene más de 6 meses recibiendo este medicamento y tiene un antígeno en 2, yo sé que su valor real es 4. ¿Ok? Después, bueno, venimos con lo que serían los estudios, complementando los estudios paraclínicos, lo que es el ecosonograma. El estudio ecosonográfico no tiene ningún valor para hacer el diagnóstico de cáncer, ¿ok? Esto es más que todo, primero, para saber la próstata. Esa sería la imagen de una próstata desde el punto de vista ecográfico. Esto nos permite saber qué tan grande es la próstata, si tiene lóbulo medio, si hay calcificaciones, si hay presencia de absceso. Esto es, fíjense como dice aquí, volumen prostático, forma la próstata, lóbulo medio. Y esto nos permite también poder decidir aquellos pacientes que van a ser manejados con cirugía mínimamente invasiva. Cuando tenemos próstatas que puedan llegar hasta los 60, 80 gramos, el tratamiento de elección tiende muchas veces a ser la cirugía endoscópica. Más o menos lo que hacíamos con la ureterorrenoscopia, esas cosas que entramos por el pipí. Bueno, si tú entras, ustedes vieron la citoscopia, cuando tú llegas, ves la próstata y lo que puedes hacer es resecarla endoscópicamente, que es la resección transuretral. ¿Ok? Otra cosa que es importante cuando hacemos eco es medir el residuo postmiccional. Cuando los pacientes tienen crecimiento prostático, obviamente, aparte de que la vejiga se encuentra una resistencia muy importante, que es la próstata, que no permite en ocasiones que se vacíe de forma adecuada, también la vejiga se va deteriorando, es decir, vamos generando una insuficiencia vesical, la capacidad contráctil de la vejiga se va viendo afectada por un deterioro, por el esfuerzo excesivo que tiene constantemente, y eso va a hacer que el residuo aumente. Por supuesto, un residuo postmiccional elevado, estamos hablando de una enfermedad más avanzada, es decir, los pacientes comienzan con síntomas de leve, moderados a severos. Estos síntomas inicialmente van a estar sin residuo postmiccional y a medida que vaya empeorando el proceso, el residuo postmiccional se va a ir incrementando. Entonces, fíjense, indica disfunción de la vejiga urinaria. Se deberían realizar 2 mediciones o más, porque bueno, a veces el paciente, si lo pones a aguantar muchas ganas, que es una cosa típica que pasa cuando le mandan a hacer eco, ustedes, a las mujeres que van con más frecuencia a los médicos, si les mandan a esperar mucho para hacer el eco, por supuesto, después cuando van a vaciar, les va a costar porque la vejiga duele. Los grandes volúmenes de más de 200 mililitros predicen un resultado poco favorable al tratamiento médico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la capacidad que debería dejarse en una vejiga normal, y fíjense que al final dice menor a 10% del volumen total, estamos hablando que si una vejiga tiene entre 400 y 500 cc, no deberíamos dejar más de 50. Ellos siempre hablan del 10%, pero ese 10% es en relación al volumen normal de una vejiga.
Es decir, que si el paciente tenía 200 cc y dejó 30, ustedes no pueden decir que dejó más del 10%, porque él no tenía la vejiga llena. Es en relación al volumen, no total de esa medición, sino de la capacidad vesical. ¿Todo claro hasta ahí? Ahora sí se durmió todo el mundo. Un dedito. Ok, hecha, por lo menos los dedos los mandan, 20 puntos. Ok, otro de los estudios paraclínicos que nos permiten tener de forma cuantitativa cómo está orinando el paciente es la uroflujometría. La uroflujometría es una prueba, vamos a ver si pusieron algún dibujito por aquí, no. La uroflujometría es una prueba sumamente útil porque es una prueba donde el paciente va a orinar dentro de un aparato. Esto es una poseta electrónica, la llamo yo, es literalmente un vulgar peso, como los pesos donde nos paramos para pesarnos, pero obviamente está conectado a una computadora y este peso lo que hace es que registra cada segundo qué cantidad de orina está cayendo, es decir, cuánto pesa la orina. Entonces lo que hacen es darnos flujo, que es el flujo de la velocidad de un líquido. Y obviamente el flujo, como la velocidad de un carro se mide en metros o en kilómetros por hora o por segundo, la uroflujometría se mide en mililitros y lo pueden ver aquí en mililitros por segundo o por hora, como sea. En este caso va a ser por segundo. Nosotros mandamos a preparar al paciente, le decimos al paciente que llene la vejiga, que cuando tenga buenas ganas vaya y orine, y obviamente esto nos va a dar una gráfica parecida a esta, ¿ok? Donde vamos a tener lo que vendría a ser ciertos valores como el Qmax, que es la velocidad máxima que alcanza en este punto. Después tenemos algo que se llama el Q medio, que obviamente no lo veo, que Joana no lo puso aquí en esta presentación, pero que es la media de velocidad entre el punto más alto y el punto más bajo. Y eso ya está más o menos estandarizado cuál debería ser el valor. Es bien importante cuando tú hagas el uroflujo, la vejiga no tenga menos de 150 cc ni más de 500. Si tiene más de 500 está demasiado llena y al paciente le va a costar orinar. Y si tiene menos de 150, lamentablemente no hay la suficiente capacidad de distensión de la vejiga. Es como que uno quiera, no sé, tenga un arco y flecha y quiera disparar la flecha y lo que la jale es un poquito para atrás. Va a salir sin fuerza. Entonces, aquí pusieron que si el Qmax es mayor a 15 es normal, si es mayor de 10 es sospechoso y si es menor a 10 es obstructivo. Bueno, esto es bastante relativo, eso no es exactamente así porque se interpretan mucho más cosas que solo el Qmax. Nosotros tenemos que estar pendientes cuál es la curva del paciente porque hay pacientes que nosotros vamos a ver que cuando está esta curva presente, en vez de ver esto, que lástima que no tengo aquí los otros uroflujos que yo he hecho, pero a veces tú vas a ver que esto sube un pico grandísimo, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, claro, la computadora sencillamente me va a registrar el pico más alto. Si el paciente pujó y llegó a 20 y cayó y volvió a llegar a 20 porque puja varias veces, me va a parecer que el Qmax es 20, pero cuando nosotros vemos el dibujo, vemos ese pocotón de pico y sabemos que el paciente está haciendo un esfuerzo. Entonces, este estudio es de muchísima utilidad porque en aquellos pacientes que no saben interpretar los síntomas o que lamentablemente no hablan con sinceridad, uno hace esta prueba y uno ya sabe si el paciente tiene un patrón obstructivo, ya sea compensado o descompensado. Recuerden que hablamos de patrón obstructivo, todos aquellos donde el Qmax y el Q medio están alterados. Compensado es porque vacían su vejiga y dejan menos del 10%, y descompensado es porque dejan más del 10%, es decir, que dejan más de 50 a 100 cc de orina. Existen estudios de presión-flujo. El estudio de presión-flujo, estamos hablando del estudio urodinámico. Se llama estudio de presión-flujo porque en la uroflujometría solo medimos el flujo, que es decir, el vaciamiento de la vejiga, pero en el estudio urodinámico es una prueba donde se le pone una sonda en el pipí o a través de la uretra, ya sea hombre o mujer, y en la vejiga, y se llena la vejiga. Pero esta sondita tiene un sensor de presión en la punta y lo que me va a decir, me va a registrar si la vejiga durante el proceso de llenado se comporta electromiográficamente normal. ¿Ok? Todo músculo ante un estímulo va a generar una serie de pulsaciones o de contracciones o de microcontracciones. Y obviamente eso ya hay estudios que demuestran cuál sería, digamos, la forma. Es como un electrocardiograma. Yo ya sé qué es lo normal. Bueno, cuando un paciente está infartado o lo que sea, vamos a ver alteración. Entonces, los estudios de presión-flujo no se hacen de rutina. Los pacientes con síntomas se van a hacer en aquellos pacientes donde nosotros sospechamos que pudiera tener algún tipo de alteración neurológica. Acuérdense, cuando hablamos sobre las causas de síntomas urinarios, dijimos que los trastornos neurológicos,
hay ciertas enfermedades, las vejigas hiperactivas pueden producir esto. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el tratamiento. Existen diferentes opciones para el tratamiento. Obviamente los tratamientos van a estar muy enfocados a las necesidades del paciente y a la intensidad de los síntomas. Lo primero que vamos a ver es el watchful waiting, que significa vigilancia activa. Perdón, esto es... sí, vigilancia... Se me fue el término. No, active surveillance es vigilancia activa. Watchful waiting es... alguien lo dijo por ahí. ¿Perdón? Espera vigilante. Eso, espera vigilante, sí. Porque active surveillance es cuando hablamos de vigilancia activa. Esto es... tiene otro término en español que ahorita no me viene a la mente, pero bueno, Diana, más o menos con lo que dijo ahorita, entendemos la idea. Aquí es que sencillamente lo que vamos a hacer es monitoreo médico del paciente sin intervención activa. Esto es solamente para pacientes con síntomas leves, uroflujos que no estén alterados, es decir, que tenemos de repente unos síntomas que no son muy importantes. Cuando le hacemos la uroflujometría, a lo mejor están algo limítrofe, pero no para pensar en que tenga síntomas severos. Y bueno, listo. Su control anual, obviamente con su antígeno, su uroflujo, la escala que habíamos hablado antes. Normalmente estos pacientes con síntomas leves, alrededor del 65%, las series realmente hablan entre el 58 hasta el 72% de los pacientes a los 5 años van a incrementar estos síntomas. Es decir, no todos, pero un porcentaje importante lo van a incrementar. Es importante, obviamente, a estos pacientes con síntomas leves o moderados hacer cambios en la vida. ¿Por qué razón? Porque bueno, sabemos que hay ciertos irritantes de la vejiga que van a favorecer que estos síntomas se acentúen más. Entonces, hola, mi amor, ¿cómo estás? Entonces, por supuesto, disminuir la ingesta de líquido en momentos determinados. Es decir, si yo soy un paciente que me paro mucho en la noche a hacer pipí porque tengo ya algo de nocturia, bueno, yo paro la ingesta de agua 1 o 2 horas antes. La cafeína y el alcohol son irritantes de la vejiga. No es que no puedan tomar café ni alcohol, pero hay que controlar la cantidad. Y obviamente el alcohol es un diurético, entonces eso también nos va a generar más urgencia y más frecuencia. Limitar el uso de sal y especies. Bueno, sobre todo los condimentos, los picantes pueden generar incremento en la sintomatología. Aquellos pacientes que de repente pueden tener algo de urgencia o de frecuencia, tú les enseñas a tener misiones programadas y reentrenamiento vesical. ¿Qué significa esto? Que bueno, si el paciente va a salir y no de repente no tiene muchas ganas de orinar, tú le dices, mira, aproveche y orine antes de irse para que no le vayan a dar ganas en la mitad del camino y tenga que estar corriendo. Con relación al goteo posmiccional, por supuesto, dice retraer el prepucio, me parece como que es obvio. Ustedes, chicas, no tienen prepucio, así que no han tenido esa práctica, pero Rafa, bueno, si no lo han circuncidado, se supone que uno debe retraer el prepucio para que el prepucio no se llene de orina. Pero aunque esto es algo que pareciera obvio, hay que explicárselo a los pacientes. Y exprimir la uretra peniana. Eso de exprimirla, bueno, háganlo explíquenselo, no le digan así que la exprima porque van a querer darle vuelta y no es la idea. Sencillamente es sacudir con delicadeza para evitar traumatismo. Obviamente la revisión de medicamentos, sobre todo diuréticos y ese tipo de cosas que pudieran incrementar los síntomas y bueno, la asistencia en caso de discapacidad. Entonces, ¿cuándo iniciamos indicaciones de tratamiento médico? Primero, cuando los síntomas son moderados o severos. Cuando a pesar de que el paciente no refiere síntomas moderados o severos, pero hacemos un uroflujo que sabemos que se hizo de forma adecuada y el paciente se preparó bien, no fue que aguantó mucho la gana orinal y a pesar de eso salió alterado. Cuando watchful waiting, es decir, que se lo estamos dejando tranquilo y vemos que los síntomas empiezan a alterar la calidad de vida, que bueno, obviamente este 3 es algo similar a esto, y por supuesto, en aquellos pacientes que están en espera, que no aptos, en aquellos pacientes que están esperando para operarse o en aquellos pacientes que no son candidatos a ser operados. Ok, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento médico? Bueno, prevenir las lesiones del tracto urinario, disminuir los síntomas y restablecer la calidad de los pacientes. ¿A qué nos referimos con prevenir las lesiones del tracto urinario? Es porque si el paciente no orina de forma adecuada y genera altos niveles de presión, por un lado vamos a hablar sobre la insuficiencia vesical que la comentamos, la vejiga se vuelve más incompetente, la capacidad contráctil pierde su fuerza contráctil, pierde la fuerza contráctil y eso obviamente va a condicionar a que haya más residuo posmiccional, que aumente probablemente las infecciones urinarias. Por supuesto, disminuir los síntomas que ya habíamos conversado y
esto se traduce en que el paciente está más tranquilo y tiene mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los tratamientos que vamos a utilizar? Tenemos los alfa bloqueantes, que lo comenté, ¿se acuerdan que se los comenté cuando hablábamos de, creo que se los comenté, ahora no lo recuerdo. ¿Perdón? De litiasis. El litiasis, sí. La tamsulosina, que lo hablamos como terapia expulsiva, que yo comenté que ellos eran primos de los beta bloqueantes, no sé si fue a ustedes que se los comenté, pero bueno, se los repito igualmente. Los alfa bloqueantes son primos de los beta bloqueantes, que son medicamentos de uso cardiovascular. Ellos lo que producen es una relajación de las fibras musculares lisa y, por supuesto, disminuyen la resistencia que genera la próstata sobre la uretra. Es decir, en pocas palabras, si la uretra estaba en condiciones normales, así, porque es su estado natural, con estos medicamentos hace esto y aumenta el diámetro. Si aumentamos el diámetro, estamos disminuyendo la obstrucción. Tenemos los inhibidores de las alfa-reductasas, que son estos medicamentos que le comentaba, que evitaban la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona y por consiguiente esto actuaba en disminuir el tamaño de la próstata. Estos tratamientos son para beneficios a largo plazo. Ellos ayudan a disminuir el tamaño de la próstata y mejoran en cierto, no en un porcentaje muy importante, se habla entre un 15 y un 20% de la mayoría de los síntomas y del tamaño de la próstata, pero después de 1 a 2 años de tratamiento. Empezamos a ver los efectos a partir de los 6 meses con este medicamento. Mientras que los alfa bloqueantes, ya a las 72 horas, los efectos están presentes, el paciente refiere mejoría en todos los síntomas o en la mayoría de los síntomas del IPSS. Obviamente esto es un tratamiento paliativo, esto no modifica ni el crecimiento, ni el tamaño, ni la obstrucción. La mejora mientras lo toma. Los fitofármacos es fitoterapia, es todas estas cosas naturales que siempre han estado tan de moda. En el mercado tenemos, hay unos componentes como el saopalmeto, hay otro que ahorita no recuerdo, tienen varios nombres así, pero el saopalmeto es el más famoso de todo, el más famoso, es el que más se usa, y bueno, se consiguen como medicamentos que se llaman Prostatonin, Prostalife, siempre le ponen esos nombres súper originales. El tratamiento combinado básicamente se fundamenta en el uso de los alfa bloqueantes con los inhibidores de las 5-alfa reductasas. Por lo general, uno nunca usa esto de forma aislada en un paciente que tenga síntomas, porque esto se tarda mucho. Le damos alfa bloqueante y adicionalmente le damos esto. Y dentro de los otros medicamentos es que se ha visto que los pacientes, mira, aquí estaba toda la explicación y yo la estaba dando antes de tiempo, pero bueno, no importa. Así vamos más rápido. Los medicamentos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son el Cialis, el Viagra, el Levitra, es decir, el Tadalafil, el Sildenafil, el Vardenafil, son medicamentos que, aunque se usan para la disfunción eréctil, se ha visto que pacientes con síntomas leves a moderados o por consecuencia de hiperplasia prostática pudieran mejorar un poco los síntomas. No es su utilidad, pero funciona. Okay, vamos a ver qué ponieron por aquí. Alfa bloqueantes, bloqueo receptores A1, relajación del músculo liso prostático y del cuello vesical. Entonces, fíjense, estos son los receptores colinéricos, estos son los beta y estos son los alfa. Y si aumentamos esta laminita por acá, fíjense que son los punticos, fíjense, todo, tanto lo que es el esfínter externo, que obviamente es un músculo liso, estriado, pero tiene al lado componentes de contracción, todo lo que es la uretra, incluso parte de lo que es el cuello vesical, hay acción de este medicamento. Entonces, bueno, eso lo que hace es que mejora la relajación y mejora el diámetro. Entonces, es un componente estromal fibromuscular prostático. El efecto de la alfa bloqueante que dice 48 horas, sí, 48 horas, realmente uno ve los efectos ya a partir de los 3 días el paciente va a referir una respuesta importante. Hay un porcentaje, este 33% que no responde, es una forma muy general de decirlo porque estos porcentajes van a variar dependiendo si iniciamos tratamiento de pacientes de síntomas severos, moderados o leves, ¿ok? Claro, aquí lo que hicieron fue una generalización. Suspender si no hay respuesta en 8 semanas, válido. Esto es lo que dice el Campbell, que es uno de los, digamos que es la Biblia urológica, pero normalmente tú ves pacientes que ya después de 4 semanas, si no ha habido, aunque sea una leve mejoría, no tiene mayor sentido. Mejoría de los síntomas entre el 30 y 40%, este es el promedio, pero pudiera llegar hasta un 60-80% en algunos pacientes, sobre todo cuando los síntomas son moderados o leves. Y el Qmax, que es lo que hablábamos anteriormente, que cuando hablábamos del uroflujo, que es la velocidad máxima, que es el pico que hacía la curva esa que le comentaba, puede mejorar entre un 16 y un 25%. Este valor es bien importante para nosotros, este 25%,
Porque si tú tienes un paciente que sabemos que el Qmax promedio es 14 y el paciente tiene 6, tú estás claro que no importa cuántos medicamentos le des, jamás va a llegar al rango que tiene que llegar. ¿Ok? Esta parte de los medicamentos, esta es la clasificación de los alfa-bloqueantes, están de primera, segunda, tercera generación. Actualmente en Venezuela se consigue la silodosina, llegó hace muy poco aquí, a pesar de que ya tiene más o menos un tiempo en el mercado. La tamsulosin es la que más usamos. Esto tiene más efectos secundarios, como pueden ser el mareo, los efectos gastrointestinales, congestión nasal. Vamos a ver qué dice aquí. Ah, mira, aquí los tengo. Ok. Los efectos secundarios más importantes de este medicamento son este y esto. Esto que está acá, que me parece feísima esta imagen que escogieron, pero bueno, es la que escogieron. Esto se llama eyaculación retrógrada. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento que el hombre eyacula, el cuello vesical, que son estos dos músculos que están acá, que forman parte del trusor, ellos se colapsan aquí y hacen que cuando el hombre eyacula en las vesículas seminales, el semen vaya para arriba. Los alfa bloqueantes van a mantener constantemente el cuello abierto y eso va a hacer que el semen se regrese a la vejiga. Cuando se regresa a la vejiga, se llama eyaculación retrógrada. No produce ningún problema, en el sentido que no produce infecciones, no produce dolor, no produce ninguna alteración. Acuérdense que el semen está estéril al igual que la orina, eso cae en la orina y cuando el paciente orina, eso sale. Este es el efecto secundario más frecuente que hay en este medicamento. Casi el 85-93% de los pacientes lo van a presentar. Es muy raro, en porcentajes diferentes. El segundo efecto muy frecuente es esto. Esto es hipotensión ortostática. ¿Qué es lo que sucede? Que acuérdense que él es un alfa bloqueante, él produce relajación de las fibras musculares, pero también afecta las estructuras vasculares. Entonces, ¿qué pasa? Las arterias se van a dilatar un poco, obviamente eso disminuye la presión y en el momento que el paciente cambia bruscamente de posición, hace una hipotensión ortostática transitoria momentánea, pero que obviamente hay que explicárselo al paciente porque acuérdense que esto se da en pacientes de tercera edad y existe la posibilidad que se caiga y que se rompa el coco y si se rompe el coco es muy triste para todos. Entonces, bien importante que estos dos síntomas siempre se comenten. En algunos pacientes puede haber mareo, puede haber dolor de cabeza, puede haber congestión nasal, puede haber síntomas gastrointestinales. Bueno, la variedad es bastante amplia. Ok, después tenemos los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que es lo otro que le comentaba. Fíjense, ellos disminuyen la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona al inhibir competitivamente la enzima alfa-reductasa. Entonces aquí tenemos, existen dos moléculas en el mercado, el finasteride, que es la primera molécula que salió, y el dutasteride. Básicamente ellos lo que evitan es esta conversión que le comentaba y si no tenemos testosterona, el crecimiento es más lento. El dutasteride es más nuevo y obviamente es un poco más específica que el finasteride porque hay dos tipos de isoenzima, la tipo 1 y la tipo 2. El dutasteride actúa mucho más sobre la isoenzima a nivel prostático. No me interesa que se aprendan eso, pero bueno, para que sepan que el dutasteride es la molécula nueva. ¿Ok? Acuérdense que le comentaba, aquí están los efectos secundarios, vamos a ver. Sí, entonces. Ok, inhibidor de la 5-alfa-reductasa, efectivo en pacientes con próstata de 30 gramos o un poquito más de 30 cc, 6 gramos es lo mismo. Esto es bastante relativo porque también depende mucho y lo vamos a ver más adelante, la máxima eficacia se alcanza a los 6 meses. Se habla de tratamiento prolongado por 10 años, realmente se ha visto que después de los 2-3 años no hay mayor justificación y la de reducción del PSA de 50% en uso de 6 meses o más. Normalmente ya después del segundo o tercer mes vamos a ver esta reducción. Acuérdense que esto es importante porque cuando nos dé el valor el paciente con su antígeno del laboratorio hay que multiplicarlo por 2. Ella puede disminuir el volumen prostático entre un 20 a 30%, hay una mejoría de los síntomas del 15% y un Qmax aumento del 10%. Entonces, ¿qué es importante aquí? Yo veo muchos colegas usarlo de forma desproporcionada, y me refiero de forma desproporcionada porque si tú tienes un paciente con una próstata de 90 gramos, que los síntomas son severos y que el Qmax está sumamente bajo, tú estás claro que realmente aquí pusieron el 10. Esto puede mejorar hasta un 15, 18, hasta 20%, dependiendo de la literatura que revisen, pero la realidad es que el paciente no lo va a alcanzar. Entonces es un medicamento bastante útil, pero en pacientes bien seleccionados. Aquí le hablaba un poquito sobre
lo que es la vida media, lo que es los receptores donde van a actuar, y bueno, dutasterida es la molécula nueva y por supuesto es mucho más eficaz y eficiente que la otra. Ok, después tenemos entonces, otra cosa que le voy a decir que ya no lo puse aquí, los efectos secundarios de este medicamento, es que como esto es un inhibidor de la conversión o de la activación de la testosterona, al inhibir esa conversión tenemos menos testosterona activa. Y en algunos pacientes van a poder referir síntomas de disminución del, síntomas como de andropausia. El paciente puede referir disminución del deseo sexual, mayor cansancio, agotamiento, desinterés, apatía, todas las cosas que vamos a ver presentes en un paciente con trastornos hormonales. No son frecuentes, pero existen. Por cierto, para que también lo sepan, estos son medicamentos que se usan para la alopecia o para la caída del cabello, porque acuérdense que una de las cosas que produce caída del cabello es el exceso de testosterona en sangre y por consiguiente, si vamos a la unidad de testosterona, mejoramos la caída del cabello. Ok, inhibidor de la fosfodiesterasa, esto es el tadalafilo, el Cialis, el Viagra. Ellos básicamente lo que hacen es que reducen el tono muscular en el caso que se usen no para pacientes con disfunción eréctil, sino que su efecto sobre la próstata es que reduce el tono muscular del detrusor, próstata y uretra y por consiguiente actúan similar al otro mejorando el flujo urinario y por supuesto actúan sobre el óxido nítrico ellos activan ciertos receptores a nivel de uretra y próstata, sobre todo próstata, a pesar que ahí se vejiga también. Ok, tratamiento combinado, bueno, aquí no voy a ahondar tampoco mucho, existen diferentes trabajos que hablan cuando combinamos los alfa bloqueantes con los inhibidores de la 5-alfa reductasa, vamos a tener bastante mejoría a largo plazo, porque obviamente estamos combinando un tratamiento que mejora los síntomas de forma inmediata y otro que lo mejora a largo plazo. Diferentes trabajos, incluso aquí no los pusieron, no sé si estarán más adelante, pero bueno, no. Donde hay un trabajo que es el COMBAT, COMBAT como de combatir en inglés, donde se hizo un estudio, Sí, fue un estudio multicéntrico donde el porcentaje, no recuerdo ahorita el número de pacientes, fue altísimo y fue bastante largo. Llegaron, creo que fue hasta 4 o 5 años con el medicamento en alguna serie de pacientes y lo que demostraron fue, bueno, los beneficios que esto arrojaba. Los fitofármacos, que se los comenté antes, aquí tenemos el sopalmeto, que se los comenté antes. Este es el pillun africano, que es el que me quería acordar y no me acordaba. Y bueno, las semillas de calabaza, hay diferentes cosas. ¿Ok? Los fitofármacos son antiinflamatorios y antiandrogénicos, inhiben aromatasa, lipoxenasa y factores de crecimiento, bloquean los receptores alfa-adrenérgicos y los 5-alfa reductasa. Es decir, ellos van a tener una función similar a lo que se puede hacer con los medicamentos anteriores. Yo particularmente no soy mucho del uso de fitofármacos, me gustan más los que ya conocemos. El sopalmeto es el más popular, tiene un efecto antiandrogénico, antiinflamatorio y antiestrogénico. Y por supuesto, bueno, sí va a actuar sobre la 5-alfa reductasa y los factores de crecimiento. Ay, qué maravilla, terminamos. Ok, muchachos, preguntas. ¿Están vivos? Sí. Diana está viva. ¿Quién más está viva? Madeleine está viva. Todos están vivos, qué maravilla. Grupo vivo. Cuéntenme, preguntas, muchachos. Eugenia, normalmente no. La utilización de los medicamentos, la inhibidora 5-alfa reductasa, por cambios bioquímicos, produce una disminución no real del antígeno prostático. Cuando me refiero a no real, es que el valor te puede decir que tiene 2 cuando el valor real es 4. Es sencillamente la manera como este medicamento, por modificar lo que es el patrón de multiplicación celular, porque ¿qué es lo que hacemos con este medicamento? La hiperplasia se produce por una desprogramación de la apoptosis, ¿ok? Es decir, por causas genéticas, las células viven más de lo que deberían vivir. Entonces, ¿qué es lo que se busca? No darle testosterona para que crezcan más lento. Esto afecta desde el punto de vista bioquímico
las células y la producción de antígeno es menor, o la que se expresa a nivel de laboratorio, pero no es un valor real, por eso que se multiplica por 2. Muchachos, aprovechen y pregúntenme, mañana es el examen. Pregúntenme qué va a salir en el examen, para decirles. Profe, ¿qué va a salir en el examen? Preguntas de urología. Es la única forma que hable. Normalmente las preguntas son, aquí ella no puso tratamiento de, no sé si es que no los ponen, les voy a hablar básicamente. Aquí hablamos de los tratamientos médicos, no se habló del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico sí sé que ella lo comentó más arriba, donde ponía que en aquellos pacientes donde fallaba el tratamiento, en aquellos pacientes donde el tratamiento funcionaba, pero no lo suficiente, para alcanzar no solo calidad de vida, es decir, mejora en la urofluometría, disminución del residuo postmiccional, apartando la calidad de vida, lo vamos a llevar para cirugía. ¿De qué le puedo decir de la cirugía? Básicamente que las próstatas pequeñas se manejan endoscópicamente. La cirugía de elección es la resección transuretral de próstata. Este es el gold standard para el manejo de esta patología. Y en el caso que sean próstata muy grande o que no se cuente con el equipamiento para hacerla endoscópica, lo que se hace es una adenomectomía, que puede ser abierta, laparoscópica o robótica, o una prostatectomía retropúbica simple. ¿Algo más? Muchachos. Creo que no. Ok. Madeleine puso un dedito, Eugenia puso otro dedito. Profe, una preguntita. Una de las complicaciones que usted mencionó arriba era la hematuria. A Ajá. nosotros nos preguntaron en clase hoy que la próstata, o sea, si hay una hematuria, no deberíamos de pensar en primer lugar en sangrado. Pero, ¿cómo yo llego a esa complicación? Ok, fíjense algo, tampoco está en este seminario, en esta presentación de la doctora Joana, y esta clase normalmente la da ella. ¿Cuáles son las 4 complicaciones importantes que vamos a ver en pacientes con crecimiento prostático? Y esa pregunta por lo general sale. ¿Cuáles son las complicaciones? Vamos a ver, pacientes con retención aguda de orina, pacientes que no orinan de forma adecuada, van a tener complicaciones básicas, son, y presten la atención a esto porque esto es una pregunta que con mucha frecuencia la formulamos de diferente manera, pero sale en examen. Entonces son las infecciones urinarias, porque obviamente al haber más orina residual hay más probabilidades. Lo segundo es la formación de cálculos. Si tenemos orina residual, la probabilidad de que se forme litiasis en vejiga es muy alta. De hecho, que siempre que veamos un cálculo grande en vejiga, lo primero que tú piensas es que el paciente tiene trastorno para orinar. La tercera cosa es la hematuria, toda hiperplasia prostática por esa hipertrofia, esa hiperplasia que se va a generar y la mucosa vesical, la mucosa de la uretra prostática tiende a aumentar de tamaño, se dematiza, se neovasculariza y puede generar incluso hasta varices que va a sangrar. El otro problema, la otra complicación es la insuficiencia renal aguda, porque si tenemos mucha presión en vejiga, porque el residuo de orina es muy alto, o porque el paciente no orina sino solo un poquitico, es decir, eso se llama orinar por rebosamiento, que quiere decir que cuando el paciente la vejiga está a punto de estallarse, la presión es tan alta que permite que se escape algo de orina, pero baja un 10-20%. Entonces eso va a hacer que el riñón no se pueda vaciar y obviamente va a condicionar la posibilidad de insuficiencia renal o de daño renal y de nefrosis. Bueno, y la quinta, que es la retención aguda de orina. Ok, muchas gracias, profe. Bárbara y Rafa están vivos. Bárbara Sí, se durmió. profe. Hecho, Bárbara, no te dormiste. ¿Y Rafa? Rafa se durmió. No, Rafa mueve la mano. ¿Dónde estará Rafa que no quiere ni hablar? Ok. De todo esto que se explicó aquí, enfóquense en las cosas más macro, parecido a la clase que yo le di de litiasis. Sepan cuáles son los tipos de tratamientos, la manera como se hace el diagnóstico. Creo que por ahí va todo. El examen no es difícil, muchachos, honestamente. Es bastante... Si le prestaron atención a las clases, van a salir muy bien. Amén. Dios mediante. No los acompaño mañana, pero bueno, que tengan mucha suerte y siempre la orden por el servicio de urología. Gracias, profe. Dale, disculpen la hora y feliz noche. Gracias, profe. Igualmente.
Buenas Chau. noches. Gracias, igual.